Mi familia me dejó plantado en mi fiesta de ascenso, dijeron que solo quería llamar la atención, mientras elogiaban la nueva moto acuática de mi hermano como un verdadero éxito. Entonces dejé de pagar su hipoteca, y de repente tuve toda su atención. Me criaron creyendo que la familia siempre está ahí, especialmente en los momentos importantes. Pero ahí estaba yo, en un gabinete de la esquina cerca de la ventana, jugando con la servilleta y revisando mi celular cada 10 segundos como un novato en su primera cita. Incluso me reí para mis adentros, tratando de hacerme el relajado. Solo se les hizo tarde, murmuré en voz baja mientras pedía un trago que ni siquiera quería. Me llamo Eduardo. Tengo 33 años. Y después de casi una década de romperme el lomo en la misma empresa mediana, por fin conseguí el ascenso que llevaba años buscando, director senior de proyectos. No era solo un puesto. Era validación. Eran todas las noches que trabajé hasta pasada la medianoche mientras mis amigos salían. Era cada fin de semana que le dije que no a una chela para poder terminar otro reporte. Era estabilidad. Era progreso. Era mío. Y quería compartirlo con las personas que decían creer en mí. Mi mamá, mi hermano Javier, mi prima Mariana y mi tío Raúl. Esa era la lista corta. Los mismos que dijeron estar muy orgullosos de mí la Navidad pasada. Los que lloraron cuando le compré a mi mamá un coche en el que pudiera confiar y cubrí la hipoteca cuando falleció mi papá. Las mismas personas que me decían, eres el pegamento que nos mantiene unidos. Pasaron 2 horas. Ni llamadas, ni mensajes. Lo único que iluminaba mi celular era una notificación de la aplicación de mi banco mostrando cómo la cuenta del restaurante subía sin parar. Le dije al mesero que trajera la comida. Me daba demasiada vergüenza irme ahora, y era demasiado terco para admitir que me habían dejado plantado. Fue cuando di el primer bocado a mi corte de carne, tratando de fingir que no estaba sentado en un gabinete vacío, que mi celular vibró de nuevo. Salida familiar para celebrar la verdadera historia de éxito. Venía adjunta una foto de grupo. Rostros sonrientes, copas de vino. Mi mamá, mi hermano, Mariana, el tío Raúl, todos muy arreglados en un restaurante de mariscos en la playa. Javier estaba justo en el centro, sosteniendo un llavero con control en una mano y mostrando una sonrisa de oreja a oreja con la otra. Detrás de él, una reluciente moto acuática nueva sobre un remolque. La descripción, se lo ganó. Muy orgullosos de ti, hermano. Me quedé mirando esa foto por lo que parecieron 10 minutos. Ninguna mención sobre mí. Ni siquiera un perdón, te lo compensaremos. Solo una gran reunión familiar para Javier y su juguetito impulsivo. Y entonces vi el mensaje de mi mamá, enviado exactamente 1 hora antes de esa publicación. No eres precisamente una prioridad en este momento. Nos ponemos al día pronto. Disfruta tu cena. No sé qué me dolió más, si la frialdad con la que fue escrito o lo ensayado que sonaba, como si hubiera estado esperando el momento adecuado para por fin decirlo. Pagué la cuenta de 35,000 pesos, dejé un 25% de propina porque el personal se la pasó fingiendo no notar lo solo que estaba, y manejé a casa en silencio. Cuando entré, no encendí las luces. Solo me senté al borde de mi cama, con el celular en la mano, repasando recuerdo tras recuerdo como una presentación de diapositivas silenciosa. Cada cuenta del súper que pagué. Cada te lo pago la próxima semana, que nunca se cumplió. Cada llamada de emergencia que terminaba conmigo transfiriendo dinero solo hasta que las cosas se estabilicen. Cada vez que mi mamá me decía que Javier solo estaba encontrándose a sí mismo. Cada mentira que me decía a mí mismo para creer que no me estaban usando. Caminé hacia el estudio de mi casa, inicié sesión en la cuenta compartida de la hipoteca que había estado financiando en silencio durante 3 años, y me quedé mirando el calendario de pagos. 33,000 pesos mensuales deducidos automáticamente de mi sueldo cada día 10. Abrí una nueva pestaña, hice clic en el contacto del banco, y lo cancelé. Así de fácil. Luego agarré una nota adhesiva, garabateé 5 palabras, manejé hasta la casa en la que no había puesto un pie desde Semana Santa y pegué la nota en la puerta, que la pague él ahora. Ni siquiera esperé a ver si estaban en casa. Me fui en el coche con el celular en silencio. Me fui a la cama sin lavarme los dientes ni cambiarme de ropa.
Lo último que recuerdo fue el sonido de los latidos de mi corazón haciendo eco en mis oídos. A la mañana siguiente, mi celular tenía 81 llamadas perdidas. La mayoría eran de mi mamá, unas cuantas de Javier, una del tío Raúl, y 3 mensajes de Mariana que decían, llámame ya, es en serio, y tenemos que hablar, pero no contesté ninguno. Solo me desplacé lentamente por las llamadas perdidas, mirando las horas en las que se hicieron como si fueran piezas de un rompecabezas intentando formar una disculpa que aún no había llegado. Fue entonces cuando vi el icono de buzón de voz. Dudé. Había algo en escuchar sus voces que se sentía más pesado que leer sus mensajes, como si fuera a hacerlo todo demasiado real. Pero la curiosidad ganó. Presioné reproducir, y lo que escuché a continuación me hizo apretar el borde de la mesa de noche hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Era la voz de mi madre, pero no con la que crecí. No era ese tono suave que usaba cuando me arropaba de niño, ni la voz orgullosa que ponía cuando entré al cuadro de honor en la preparatoria. No, esta era fría, aguda y frenética. «Eduardo, ¿qué hiciste?» El pago de la hipoteca rebotó. Me llamaron del banco esta mañana y dijeron que el pago no pasó. No lo entiendo. ¿Por qué harías eso sin decirnos? Sabías que contábamos contigo. A tu hermano por fin le está yendo bien y tú solo estás siendo rencoroso. Luego, como en una telenovela dramática, bajó la voz hasta un susurro lloroso. Así no es como se comporta una familia. Repetí esa frase. Así no es como se comporta una familia. Una y otra vez, la ironía calando más profundo cada vez. El siguiente mensaje de voz era de Javier. Hermano, esto es una chingadera. Mi mamá está vuelta loca. Nosotros íbamos a arreglarlo. Solo necesitábamos un poco de tiempo. No tenías que cortarnos las alas de esa manera. ¿En serio, estás tratando de hacer que perdamos la casa? ¿Un poco de tiempo? 3 años de pagos, pero al parecer debería haberles dado más tiempo. El tercer mensaje era de Mariana. Ella ni siquiera intentó disimular. Ok. Guau. Así que ahora estás castigando a toda la familia, ¿por qué? ¿Por una cena? Madure. Siempre actúas como si fueras el mártir. Como si fueras el único que hace algo por los demás. Noticia de última hora, no eres el único que trabaja duro, Eduardo. Javier también le ha estado chingando. Por fin tuvo un golpe de suerte y queríamos celebrarlo. Lamento que tu asuntito del ascenso haya sido opacado, pero no tenías que mandar todo a la mierda por eso. Ese me hizo reír. Una risa tensa y sin alegría, pero aún así. Mi asuntito del ascenso. Me senté al borde de mi cama, observando el silencio de mi departamento. Ni retratos familiares, ni recuerdos de viajes en grupo, solo un lugar limpio que pagaba yo solo. Sin embargo, no era soledad lo que sentía. Era claridad. Por fin veía el patrón que había estado ignorando por años. Mi hermano Javier siempre recibía toda la atención. La excusa de solo está averiguando qué hacer con su vida era el lema de la familia cuando se trataba de él. Incluso cuando lo corrieron de 2 universidades, incluso cuando fue pérdida total con su primer coche, incluso cuando empezó 3 negocios y dejó que cada uno quebrara en silencio sin devolver ni un solo préstamo, él era el soñador, el del potencial. Mientras tanto, yo era el confiable, la red de seguridad invisible. No me aplaudieron cuando me gradué de la universidad antes de tiempo. No hicieron una fiesta cuando terminé de pagar el coche de mi mamá, o cuando negocié con el banco para detener el embargo de la casa después de que falleció papá. Pero en público me llamaban el buen hijo. Les encantaba esa imagen de mí, siempre siendo el estable, el proveedor, el personaje secundario confiable en su historia mucho más ruidosa y desastrosa. Hasta que me detuve. Esa tarde, por fin contesté una llamada. El tío Raúl, él siempre fue el más centrado. Nunca se involucraba a menos que las cosas explotaran. Supuse que si alguien merecía una conversación, era él. Eduardo, dijo, con voz baja y tensa. Tienes que hablar con tu madre. ¿Para qué? Pregunté con calma, pero directo. Para que me haga sentir culpable y los vuelva a mantener. Él suspiró. Está destrozada. Dice que no sabía lo excluido que te sentías.
Me reí. ¿No lo sabía? ¿Tampoco sabía que me mandó un mensaje de texto para decirme que yo no era una prioridad? Raúl no respondió a eso. Solo silencio. Dejé que la pausa se prolongara. Tienen 30 días, dije por fin. Es lo que falta para que el banco envíe el aviso final. Tiene miedo de que pierdan la casa, murmuró. Me encogí de hombros, aunque él no pudiera verlo. Tal vez Javier pueda vender la moto acuática. Raúl se rió de verdad. Solo una vez, de forma seca e inesperada. Luego se aclaró la garganta. Hablas en serio, ¿verdad? Por primera vez en mucho tiempo, no intentó discutir conmigo. Creo que, de una manera retorcida, lo entendía. Tal vez él también había visto este desequilibrio, pero no decía nada. Tal vez alguna vez él estuvo en mi lugar, solo que años atrás. Más tarde esa noche, recibí un mensaje larguísimo de mi mamá. Lo llamó un malentendido. Dijo que no era su intención que la cena se convirtiera en una competencia. Intentó suavizar sus palabras, e incluso incluyó un "y estoy orgullosa de ti", escondido por ahí en el quinto párrafo. Pero luego terminó con: no dejes que este único error arruine todo lo que hemos construido como familia. Un solo error. Fue entonces cuando me di cuenta de que habíamos estado construyendo dos cosas muy diferentes. Yo había estado construyendo confianza, responsabilidad, estructura. Ellos habían estado construyendo conveniencia, un sistema que funcionaba siempre y cuando yo no lo cuestionara. En el momento en que me hice a un lado, se desmoronó. A la mañana siguiente, revisé la cuenta compartida. No se había hecho ningún pago. Nadie lo había intentado siquiera. Estaban esperando a que yo cediera, a que fuera la persona madura. Ese siempre había sido el guión. Cerré la cuenta por completo. Para esa tarde, Mariana se apareció en mi departamento sin ser invitada. Tocó fuerte la puerta y, cuando abrí, pasó de largo frente a mí como si fuera la dueña del lugar. Tenemos que hablar, dijo, con los brazos cruzados. Yo me quedé junto a la puerta. ¿Sobre qué? Sobre este berrinchito que estás haciendo. Estás lastimando a mi mamá. La miré fijamente. ¿Lastimándola? Me mandó un mensaje en plena cena para decirme que yo no era una prioridad mientras celebraba a Javier, el güey que no ha pagado su propia comida en años. Se compró una moto acuática, gritó ella. Está haciendo algo para sí mismo. Eso no es un delito. No, dije lentamente. Pero fingir que eso es un gran logro mientras se ignora todo lo que yo he hecho por la familia. Ese es el problema. Me fulminó con una mirada afilada. Siempre actúas como si fueras la víctima. No, ya me cansé de ser su pendejo. Ella bufó. Son tu familia. Lo eran, dije en voz baja. Ahora solo son personas a las que les pagaba las cosas. Fue entonces cuando empezaron los gritos afuera. Era Javier en el estacionamiento, caminando de un lado a otro junto al coche de mi mamá. Lo observé por la ventana, pasándose las manos por el pelo, gritándole a su celular. No necesitaba escuchar las palabras. Podía adivinar a quién le gritaba. Y no me moví, porque por una vez en la vida, yo no iba a ser el que solucionara el desastre. Mariana no se fue de inmediato. Se quedó ahí mirándome, como si intentara encontrar la antigua versión de mí. Ese que ya se habría disculpado a estas alturas, que tal vez incluso habría ofrecido transferir un pago parcial solo para aliviar la tensión. Esperé, con los brazos cruzados, sin decir nada. Debe haberse dado cuenta de que no estaba fingiendo, porque finalmente se dio la vuelta sin decir una palabra y salió. Ningún portazo, ningún comentario final dramático, solo silencio. Hubo una extraña especie de calma después de que se fue. No paz exactamente, más bien como la quietud después de una larga tormenta, donde no estás seguro de si el cielo se ha despejado o si viene otra ola. Preparé café. Me senté en mi balcón. Vi a los mismos vecinos pasear a sus mismos perros en sus mismas rutinas. Pero mi mundo había cambiado. Esa tarde, recibí un mensaje de mi viejo amigo Carlos. Había sido mi compañero de cuarto en la universidad. Conocía la dinámica de mi familia mejor que la mayoría,
aunque solo había visto la punta del iceberg. «Güey, ¿estás bien? Tu mamá acaba de llamar a la mía». Dijo, «Se está volviendo loco, punto». Lo miré fijamente por un momento, y luego envié una respuesta corta, «No». Por fin abrí los ojos. No insistió. Solo respondió con un emoji de pulgar hacia arriba y un orgulloso de ti, hermano. Eso me llegó más de lo que esperaba. Cerca de las 6 de la tarde, mi celular vibró otra vez. Esta vez era una solicitud de FaceTime de mi mamá. No contesté. Unos minutos después, me llegó un larguísimo muro de texto. Empezó suave, intentando usar ese tono maternal cálido y culposo. Eduardo, mi amor, por favor no dejes que esto se salga más de control. Sé que las cosas no salieron como esperabas, pero estábamos genuinamente felices por Javier. No era nuestra intención opacarte. ¿Podemos hablar? Por favor. Te prepararé tu lasaña favorita esta noche. Solo nosotros. Tenemos que arreglar esto. Luego, casi como si hubiera accionado un interruptor, el segundo párrafo se volvió agresivo. Pero cancelar la hipoteca fue una imprudencia. Nos pusiste a todos en peligro. No tenías derecho a tomar una decisión unilateral sobre la casa, especialmente cuando has estado pagándola voluntariamente. No era tu carga para abandonarla. ¿Voluntariamente? Esa palabra me movió algo por dentro. Como si por casualidad hubiera soltado 170,000 pesos en 3 años, como si fuera morralla que me encontré tirada camino al trabajo. Ninguna disculpa, ningún reconocimiento, solo una exigencia. Me recordó a la Navidad pasada, cuando Javier le regaló a mamá un bolso de diseñador, pero usó mi tarjeta de crédito sin preguntar. Es que así es más fácil, había dicho, riendo como si fuera una broma inofensiva. Y mi mamá había dicho que yo estaba exagerando por exigirle que lo devolviera. Es la familia, había susurrado, dándome palmaditas en el hombro. Tú siempre ayudas. Así eres tú. Pero tal vez no tenía por qué ser así. Más tarde esa noche, estaba revisando mis correos cuando apareció uno nuevo. Asunto, aviso de fallo de pago. Última advertencia. Lo abrí. Era el aviso oficial de 15 días antes de que la hipoteca entrara en estado de morosidad. Casi podía escuchar el pánico desatándose al otro lado de la ciudad. No respondí. En su lugar, abrí la vieja hoja de cálculo que guardaba y que no había actualizado en meses. Cada transferencia, cada pago de servicios, cada préstamo temporal que nunca se pagó de vuelta. Cada fila estaba claramente etiquetada y codificada por colores según el destinatario. Ocupaba 10 páginas completas, más de 1,470,000 pesos a lo largo de los últimos 5 años. Me quedé mirando el total. Luego abrí un documento en blanco, lo titulé Lo que me debo a mí mismo, y empecé a escribir. No era solo un ajuste de cuentas financiero. Era personal, emocional. Por cada vez que me ignoraban en la mesa durante la cena, por cada cumpleaños de te lo celebramos para la próxima. Por cada celebración que financié y de la que me excluyeron. No me di cuenta de lo pesado que se había vuelto el peso hasta que, por fin, lo solté. Esa noche, recibí un mensaje de vídeo de Javier. Estaba sentado en el sillón, despeinado y con la cara enrojecida. ¿Qué estás haciendo, güey? Dijo, con la voz temblorosa por una calma fingida. Estás castigando a todos por una cenita. Madure. Sí, la cagamos. Pero esto. Tienes a mi mamá llorando a cada hora. Mariana no deja de reventarme el celular con mensajes, y ahora el banco está llamando. Apartó la mirada un segundo y luego añadió, solo vuelve a activar los pagos. Hablaremos después. No respondí, porque en realidad no querían hablar. Querían reiniciar el sistema, tapar el agujero sin solucionar la fuga. Pasaron 3 días. Fui a trabajar como siempre. Empecé a correr de nuevo. Cociné comidas de verdad. Era casi cómico todo el tiempo que de repente tenía. No tenía que revisar si se había renovado el seguro del coche de Javier o si ya se había pagado el recibo de la luz de mamá. No tenía que poner recordatorios en el calendario para la renta de Mariana. Y cada mañana, veía cómo el chat grupal se volvía más caótico.
Mariana lo había renombrado a emergencia. Eduardo, por favor responde. Luego a crisis hipotecaria, y luego a chat de unidad familiar, con el emoji de corazón roto. Lo silencié. Solo lo abrí una vez para leer un mensaje del tío Raúl. Les advertí que esto pasaría. Nunca fuiste el débil. Solo fuiste demasiado generoso. Ese mensaje lo guardé, porque era la primera vez que alguien en esa familia lo decía en voz alta. El punto de inflexión llegó al 7º día. Mamá se apareció en mi puerta, pero no sola. Trajo a Javier, y Javier trajo la moto acuática en un remolque, estacionada justo enfrente de mi departamento como una ofrenda de paz envuelta en estupidez. Tocó una vez, luego otra. No contesté. Y gritó, Eduardo, mi amor, por favor, solo déjanos explicarte. Observé por la mirilla. Javier caminaba de un lado a otro, sosteniendo un papel en la mano. Por lo que pude ver, parecía un aviso del banco. Mamá retrocedió y miró directamente a la puerta. Sé que estás ahí, dijo suavemente. Ya probaste tu punto. De acuerdo, lo entendemos. Estás enojado, pero no eches a la basura a tu familia por un solo error. Otra vez. Un solo error. Fue entonces cuando me di cuenta de que en realidad no estaba aquí por mí. Estaba aquí para arreglar la hipoteca. No la relación, ni la traición, ni los años de negligencia emocional. Solo el pago. No abrí la puerta esa noche. Solo me quedé ahí mirándolos por la mirilla hasta que mamá se rindió. Y Javier finalmente se fue arrancando a toda velocidad en esa reluciente camioneta negra, remolcando su estúpida disculpa de 162,000 pesos. Recuerdo haberme preguntado si al menos habría pagado el último mes del seguro. Al día siguiente era quincena. Por primera vez en años, mi cuenta no mostraba una deducción gigante para cubrir una casa en la que yo no vivía. Mi sueldo se sentía más pesado, como si ahora significara algo, como si fuera mío. Me quedé mirando el total durante mucho tiempo, tratando de recordar la última vez que había visto mi propio saldo bancario y había sonreído. Pero la paz no duró mucho. Para el mediodía, recibí una llamada del departamento de cobranza del banco. La casa de mi madre, estaba oficialmente atrasada con 2 pagos. Y debido al tipo de hipoteca, el proceso de embargo ya había comenzado. Yo no era el responsable legal, por supuesto. Había quitado mi nombre hacía años, después de cubrir suficientes pagos temporales como para darme cuenta de que me estaban enredando en mucho más de lo que había acordado. Pero eso no detuvo al banco de intentarlo. Yo no soy el titular responsable, le dije a la mujer con calma. Tendrán que comunicarse directamente con la dueña de la casa. Hubo una pausa. Luego la mujer dijo algo que se me quedó grabado, ella dijo que usted se encargaría. Dijo que usted siempre se encarga. Ahí fue cuando me di cuenta de que mi mamá no les había dicho que yo había dejado de pagar. Ella no había llamado al banco por su cuenta. Solo esperó. Asumió que la red de seguridad en la que se había envuelto no se atrevería a desaparecer. Hasta que lo hizo. Esa noche, volvieron a tocar a mi puerta. Esta vez, mamá estaba sola. Sin Javier, sin remolque, solo ella y una bolsa de tela. Eduardo, dijo cuando abrí. Por favor, tenemos que hablar. No dije nada. Solo me hice a un lado y la dejé entrar. Caminó como si estuviera entrando a la casa de un extraño, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos, como si esperara encontrar fotos de ella todavía en mis paredes. No había ninguna. Le hice un gesto para que se sentara. No lo hizo. Se quedó de pie junto a la ventana y miró hacia afuera, luego se volteó para encararme. Vamos a perder la casa. Asentí. Me lo imaginé. Puedes detener esto, dijo con la voz quebrada. Puedes llamar al banco y... No, la interrumpí. Calmado, tajante. Ella parpadeó. ¿Qué? Dije, no. No voy a llamar al banco. No voy a hacer ningún pago. Ya terminé. Apretó la mandíbula. Esto no se trata solo de dinero, Eduardo. Se trata de la familia. Casi me echo a reír.
Mamá, la noche de mi cena de ascenso, me mandaste un mensaje para decirme que yo no era una prioridad. Luego le hiciste una fiesta a Javier porque se compró una moto acuática. ¿Tú le llamas familia a eso? Yo le llamo un chiste. Ella se estremeció. No era mi intención lastimarte. Pero lo hiciste. Y no te importó hasta que dejé de pagar las cuentas. El silencio se prolongó entre los dos. Se dejó caer lentamente en la silla, como si estuviera asimilando el peso de todo. No me di cuenta de cuánto estabas cubriendo, dijo suavemente. Ese es el problema, respondí. Nunca quisiste darte cuenta. Negó con la cabeza, con la voz apenas por encima de un susurro. Javier no es como tú. Él necesita más ayuda. No, mamá, dije con firmeza. Él necesita consecuencias. Me miró, con los ojos vidriosos. Es tu hermano. Y yo soy tu hijo. Me miró fijamente. Y por una vez, no hubo defensa, no hubo guión, no hubo chantaje emocional. Solo el eco vacío de la verdad, pesando enormemente entre nosotros. No quería creerlo, dijo ella. Que simplemente nos dejarías así. Yo no me fui, la corregí. Solo dejé de dejarme usar. Tragó saliva con dificultad. ¿Qué se supone que hagamos ahora? Averíguenlo. ¿Cómo tuve que hacerlo yo? Como lo hacen los adultos. Parpadeó y luego apartó la mirada. Y por un momento, no la vi como la madre que me crió, sino como una persona imperfecta, asustada y totalmente incapaz de lidiar con la realidad que ella misma construyó. Cuando se levantó para irse, no me abrazó. No lloró. No gritó. Solo recogió su bolsa y se detuvo en la puerta. ¿Este es realmente el final? Preguntó. Lo pensé. Pensé en los cumpleaños que pasé solo. En cubrir las fiestas, las colegiaturas, los gastos médicos, en cada vez que me pidieron que le hiciera espacio a alguien más mientras que nadie me hacía espacio a mí. Es el final de mí fingiendo que esto era amor, dije en voz baja. Ella asintió. No discutió. Simplemente abrió la puerta y salió. Y ese debería haber sido el final. Pero no lo fue, porque 10 días después Javier se apareció. No en mi puerta, sino en mi trabajo. Estaba a mitad de una junta cuando mi celular vibró con un mensaje de la recepcionista: hay un hombre en el vestíbulo preguntando por usted. Dice que es urgente. Javier. Sentí un vacío en el estómago. Me disculpé y bajé. Ahí estaba, sentado en una silla, dando golpecitos con el pie, usando lentes de sol dentro del edificio como si fuera una especie de celebridad fracasada. Cuando me vio, se puso de pie. Oye, tenemos que hablar. No me moví. Aquí no. Sí, bueno, has estado evadiendo a todos. Supuse que tendría que venir yo a ti. Lo guié hacia afuera. Nos quedamos debajo de un árbol cerca del estacionamiento. No perdió el tiempo. Perdimos la casa, dijo. Me quedé callado. Le dieron a mamá 30 días para desalojar. Mariana está tratando de ayudar, pero no puede hacer mucho. El tío Raúl está furioso. Dice que debimos haberlo visto venir. Asentí una vez. ¿Por qué lo hiciste, güey? Preguntó. Conseguiste tu asuntito del ascenso. ¿Estabas bien? ¿Te refieres financieramente? Pregunté. Se encogió de hombros. Sí, tú eres el que tiene el trabajo estable. ¿Y eso significaba que tenía que cargar con todos los demás? Me miró como si le estuviera hablando en otro idioma. Compré esa moto acuática porque, por una vez en mi vida, quería hacer algo para mí, murmuró. Y yo dejé de pagar la hipoteca porque, por una vez, yo también quise lo mismo. Me miró fijamente y algo cambió. Su boca tembló. Una comprensión abriéndose paso detrás de su ego. Mamá se va a quedar con Mariana, dijo finalmente. Yo probablemente le caiga al tío Raúl. Qué bueno. Él miró hacia la grava. Supongo que siempre pensé que tú te seguirías encargando. Lo sé, dije.
Volvió a mirarme entrecerrando los ojos. Entonces, ¿eso es todo? ¿Simplemente te sales de esto? No me salgo, dije. Soy libre. Negó con la cabeza. ¿Te crees mejor que nosotros? No, dije. Solo estoy mejor sin ustedes. Eso no le gustó. Pero no discutió. Simplemente dio media vuelta, caminó hacia su coche y se fue. Esa noche, abrí mi celular, revisé el chat grupal por última vez, y leí cada mensaje que había ignorado. Luego, lo eliminé. Una semana después, me mudé a un nuevo departamento, compré un escritorio que llevaba meses queriendo y reservé unas vacaciones para mí solo. Incluso me conseguí un número nuevo. El dinero que antes gastaba en ellos, lo metí a una cuenta de ahorros de alto rendimiento. El tiempo que antes pasaba preocupándome, lo pasé leyendo, haciendo senderismo, durmiendo hasta tarde. ¿Y la culpa? Desapareció. Porque a veces, la cosa más cruel que le puedes hacer a alguien que está acostumbrado a apoyarse en ti, es ponerte de pie y marcharte para siempre.